SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Quedan 72 horas para el cierre del registro de las coaliciones y las negociaciones para dar forma a Sumar han entrado hoy en una zona aún más delicada. Compromís niega los vetos a Podemos que Pablo Iglesias denunció anoche aquí en Hora 25. Los comunes difunden que Podemos amagó con negociar con Esquerra una lista alternativa para las generales. El número 2 de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital pide a Irene Montero y a Ione Belarra que se vayan. Y así están las cosas a 72 horas. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo va concretando poco a poco qué entiende por derogar el sanchismo. Hoy ha dado a entender que se cargará el Ministerio de Igualdad y que lo convertirá en un departamento dentro de otro ministerio. Y ha anunciado que entre las leyes que derogará está la Ley de Memoria Democrática y la Ley Trans, que como se ve son urgencias reales para la gran mayoría de españoles, leyes por las que claramente hoy la vida del español medio es peor que hace 5 años, una ley que declara explícitamente ilegal el golpe de Estado del 36, el franquismo, los tribunales franquistas, una ley que establece como obligación del Estado la exhumación de fosas, una ley que crea un banco de ADN para facilitar la identificación de las víctimas. Claramente esto es hay que derogarlo urgentemente. Hay una urgencia mayor, que es derogar la ley trans, que permite no que las personas puedan cambiar de sexo en un quirófano, que eso no tiene nada que ver con la ley trans, eso es competencia autonómica. La ley trans lo que regula es que una persona pueda modificar su sexo legal en el registro, punto. Hasta ahora, para hacer eso, hacía falta que la persona llevara años hormonándose, que hubiera un informe médico. Bueno, ahora esos requisitos han desaparecido. Dice Feijóo, es que es más fácil cambiarse de sexo en el registro que sacarse el carné de conducir. La verdad es que es inadmisible que cambiar el sexo en el registro sea un trámite sencillo y accesible. Hacerle la vida fácil a quien ya se enfrenta a situaciones y decisiones vitales complicadas es que no hay por dónde cogerlo. ¿Qué es eso de que sea fácil un trámite registral? Habráse visto. Y lo que hemos visto hoy, una vez pasadas las elecciones, es un informe policial fechado hace un mes que echa por tierra las tesis de la extrema derecha en el caso de Mónica Oltra. La policía confirma que Oltra y su equipo no se cruzaron correos del caso de los abusos del exmarido de Oltra hasta que la Fiscalía comunicó que había abierto diligencias. O sea, no hubo conversaciones previas sobre este asunto, no hubo maniobras para ocultar el tema, que es el gran reproche que le hacían a Oltra quienes se querellaron contra ella, liderados por la exdirigente de Vox, Cristina Seguí. La policía ha comprobado que no existen correos electrónicos entre Oltra y su gabinete previos a las fechas oficiales. Y certifica también la policía que no se eliminó ningún email sobre el asunto, que era la otra sospecha que sembraron las acusaciones. Martes 6 de junio, a esta hora de la noche, se reúne de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el supuesto ataque contra la presa del río Dnieper, ataque del que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente y que está provocando estragos en el sur de Ucrania. Pablo Morán, jefe de la información internacional de la cadena SER, que te has tendido en un momentito. Pablo, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Sí, el Consejo de Seguridad se reúne a esta hora a petición de Ucrania y de Rusia después de este desastre de consecuencias, Aimar, todavía imprevisibles, que ya están sufriendo miles de personas en la desembocadura del río Dnieper. Las evacuaciones continúan 18 horas después. Algunos cálculos de Ucrania estiman que más de 40.000 personas van a poder verse afectadas en los próximos días por las riadas y las inundaciones que ha provocado la liberación de los 13 kilómetros cúbicos de agua que contiene o contenía esta presa. No hay ninguna prueba concluyente todavía que demuestre quién ha sido, pero en Washington parecen dispuestos a desclasificar en las próximas horas algún tipo de información de su inteligencia que les lleva a sospechar de Rusia. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, ha admitido esta tarde que están analizando esa información. En ese sentido, la Unión Europea y la OTAN señalan a Moscú, acusan al Kremlin de llevar la guerra a otro nivel y de violar la Convención de Ginebra, que prohíbe los ataques a este tipo de infraestructuras. Desde luego que la destrucción de la presa de Kajovka es una catástrofe no solo para las personas que tienen que evacuar, sino también para el sector agrícola del país, Aimar, y para la planta de Zaporilla, que bebía de esta presa y que ha tenido que limitar al máximo el
el consumo de agua, aumentando así el riesgo nuclear, según los expertos de la ONU que están allí. La voladura de la presa perjudica a ambos bandos. Rusia pierde la principal vía de suministro de agua a Crimea y Ucrania ve una dificultad añadida para el avance de sus tropas porque se ha ensanchado la barrera natural que representa el río Dnieper, aunque Zelensky está insistiendo en que este contratiempo no les va a frenar. Pablo, gracias. Hasta luego. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que hemos visto el primer acuerdo de gobierno autonómico tras el 28M, ha sido en Canarias, acuerdo entre Coalición Canaria y el PP, ahora mismo lo ampliamos. El gobierno ha eliminado hoy el VIH y la diabetes como causas que impedían trabajar en seguridad privada llevando armas. Esto seguía pasando en 2023. A partir de ahora, ni una cosa ni la otra serán impedimentos para desempeñar este tipo de puestos de trabajo. Hace 5 años ya se eliminaron estos requisitos para trabajar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ahora se extienden al sector privado. Recibimos este anuncio como algo muy positivo y sí que llega tarde, porque todos estos años en los que se les ha discriminado no deja de ser años en los que se va haciendo mella en la calidad de vida de cada una de estas personas. Es Reyes Velayos, presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH. En Francia, el movimiento contra la reforma de las pensiones de Macron se apaga. Así ha sonado en París esta tarde la jornada número 14 de protestas. En la capital ha vuelto a haber disturbios con una treintena de detenidos, pero la de hoy es la manifestación con menos gente ha congregado desde que empezó la movilización contra la reforma de Macron. Y allí en Francia, precisamente, Carlos Alcaraz está a punto de meterse por primera vez en las semifinales de Roland Garros. Pedro Fullana, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Está prácticamente a 2 juegos, 6-2, 6-1, 4-2. Gana el español. Está jugando un partido prácticamente rozando la perfección, barriendo a su rival. Es un ciclón Carlos Alcaraz. Como digo, está sacando su repertorio de mejores golpes. Está a tan solo 2 juegos de meterse en las semifinales, donde ya le espera Novak Djokovic. Es sin duda el duelo soñado por todos los parisinos. Línea abierta, por tanto, con París, con Fullana, en esta mesa del análisis, conformada hoy por Carlos Cué, corresponsal político del País. ¿Cómo estás, Cué? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC. Garrocho, muy buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de hora 25... Se tuvieron que quedar alucinando los espectadores que estaban viendo en la tele peruana la gala en la que se elegía a Miss Perú, porque el presentador le hace una pregunta a una de las concursantes. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿Medio? Así es. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿O la pregunta está mal hecha? A ver, producción. Efectivamente, producción se había confundido al escribir el guión. La pregunta tenía una errata, tampoco era muy difícil de corregir, ¿eh? Era ¿cuál es tu mayor miedo? En el guión ponía ¿cuál es tu mayor medio? Bueno, pues en ese momento el presentador, que es el capo del certamen, para la entrevista a la Miss, empeñado en que no es él quien va a quedar mal porque el guión estaba mal, no él no se había equivocado, encuentra al culpable, que era el productor del programa que estaba allí en el plató, y le despide en directo. Acá las cabezas se cortan inmediatamente. Yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí? Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Aquí las cabezas se cortan inmediatamente. Oh, qué capacidad de reacción el tipo cuando ve una palabra mal escrita, ¿eh? Qué espectáculo. Hay mucho que comentar sobre el comportamiento humano en esta escena. En primer lugar, equivocarse en una letra mientras presentas y entrevistas y valoras a modelos que aspiran a ser Misses debe de ser como tener una errata en un manifiesto a favor de las deportaciones o algo parecido. O sea que el problema es que el productor escribió medio, no que tengas a 25 chicas semidesnudas midiéndole las piernas. Luego está esa frase de yo no voy a quedar mal delante de un país mientras despides a un empleado en directo por equivocarse en una palabra. Fantástico, un despropósito. Pero su mejor momento fue cuando él acaba diciendo esa frase que acabas de citar ahora. Las cabezas hay que cortarlas inmediatamente, días después de quejarse de que sus hijas le salieron feitas, lo cual resulta muy inquietante. Fíjate que pudo haberlo arreglado diciendo no parecen mías, porque yo creo que cuando uno se tira por la pendiente no puede pararse en la mitad, tiene que hacernos disfrutar del espectáculo hasta el final. Un beso, Javois. Besos, chao.
primer acuerdo de gobierno tras las elecciones del 28 de mayo. Acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular para gobernar juntos Canarias, a pesar de que en las autonómicas ganó el PSOE. Ganó, pero lejos de la mayoría absoluta. Así que Coalición Canaria, que quedó segundo, y Partido Popular, que quedó tercero, han cerrado ya el pacto. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Usted ganó las elecciones como líder del PSOE canario, pero no va a poder gobernar, no les salen los números. ¿Qué le sugiere este acuerdo que han concretado hoy, que han anunciado hoy Coalición Canaria y PP para gobernar las islas? Bueno, es un acuerdo entre las formaciones que no ganaron las elecciones, que dejan más lugar a Feijóo, porque hoy mismo decía que había listos que querían gobernar perdiendo elecciones y que no querían dejar gobernar a las listas más votadas. La lista más votada en Canarias es el Partido Socialista y por tanto entiendo que se refiere a su líder en Canarias cuando lo llama listo, que quiere gobernar, ¿no? En cualquier caso, hemos tenido un muy buen resultado en Canarias. Es cierto que necesitamos un apoyo también de otras fuerzas de la izquierda que lamentablemente han desaparecido, como era Unidas Podemos, y en Canarias curiosamente hemos aumentado el número de votos frente a hace 4 años. Si vamos a la lista regional, porque se vota en 2 urnas en Canarias, la lista regional, pues yo conseguí 285.000 votos y quien va a ser presidente de Canarias 167.000, o sea 120.000 votos menos. Bueno, la ley electoral canaria, yo creo que hay que reflexionar sobre esa ley, se aleja de lo que la ciudadanía vota y lo que no podemos es desafectar a la población porque estas cosas hacen que vayan menos personas a votar. ¿Se planteó cederle la presidencia a Coalición Canaria para facilitar un posible pacto Coalición Canaria, PSOE, Coalición Canaria, y que Coalición Canaria no pactara con el PP? No, fue imposible porque ya la misma noche electoral recibí la llamada de Fernando Clavijo para felicitarme por haber ganado las elecciones y ya le trasladé que iba a ser presidente, ¿no? Ya prácticamente tenían hasta las áreas distribuidas, ¿no? Tengan en cuenta que hace 4 años se trataron semanas en constituir el gobierno de Canarias. Ahora lo han hecho en pocos días. Esto es porque estaba cocinado desde antes de las elecciones. Si conseguían sumar, sacarían al partido que ganara las elecciones, cosa que finalmente ha ocurrido. ¿Se va a quedar como líder de la oposición, señor Torres? Y la respuesta solamente puede ser monosilábica. Sí, me voy a quedar en el Parlamento de Canarias. Tengo el apoyo, el cariño, los votos de los canarios. Ellos han querido que yo fuera el presidente, lo han dicho con rotundidad, en un resultado en el que he ganado en 56 de los 88 municipios de Canarias. Casi de cada 3 canarios han votado 2 para que yo fuera presidente, para que siguiera siendo presidente, y si bien que había la posibilidad de ir a las Cortes Generales, en estas elecciones del próximo mes le he trasladado a mi secretario federal que me quedo en Canarias y por tanto haré oposición. Estoy convencido que va a ser una oposición constructiva. Espero que no le den la vuelta a los datos que hemos mejorado en Canarias en protección del empleo, de las familias más vulnerables. Hemos conseguido caminar en la educación de 0 a 3 años, le hemos dado la vuelta a la dependencia, hemos sacado una ley contra el cambio climático, cosas que no existían antes. Las pensiones no contributivas están por fin complementadas por el gobierno de Canarias actual y espero que no haya un retroceso en esos derechos de la mayoría con el nuevo gobierno de Canarias. O sea que no va a ir en las listas a las generales. No, confirmo en estos momentos que no. Me quedaré en Canarias y por tanto no iré en las listas al Congreso ni al Senado el próximo mes. ¿Intentará revalidar la Secretaría General del PSOE Canario en el próximo Congreso? Bueno, en estos momentos tengo un apoyo mayoritario de la anterior elección y por tanto mi voluntad es seguir caminando. Hemos cosido bien el partido en Canarias. Hemos tenido un muy buen resultado municipal en estas elecciones incluso. Hemos tenido un buen resultado en las autonómicas y en las listas insulares. Por tanto, ahí seguiré con mi labor orgánica y con la voluntad, repito, de esa oposición constructiva, exigente y dura al gobierno de Canarias, ¿no? Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, en funciones ya. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, futuro presidente de Canarias. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ustedes, Coalición Canaria, han llegado a un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo de coalición para esta legislatura. No han pasado ni 10 días desde las elecciones, tan rodado lo tenían ya. No, yo creo que los ciudadanos, si bien el Partido Socialista ganó las elecciones, el bloque de izquierda ha sufrido un severo revés y lo que ha posibilitado es que efectivamente hay una mayoría alternativa en el Parlamento de Canarias y efectivamente Canarias no iba bien. 7 de cada 10 canarios tenían dificultades para llegar al final de mes, más pobreza severa, más pobreza infantil, y frente a eso pues lo que nos hemos planteado a lo largo de toda la campaña y en este caso mi formación política como un gobierno alternativo a lo que teníamos.
Y eso es lo que hemos podido fraguar. ¿No era factible un acuerdo con quien ganó las elecciones, con el Partido Socialista, incluso yo qué sé, exigiendo ustedes la presidencia? No, si no es una cuestión de sillones, es una cuestión de programa y de gobierno. Es decir, nosotros defendíamos bajar los impuestos para darle a las familias, a los canarios, un respiro, y ellos defendían lo contrario. Nosotros defendíamos que no podíamos seguir con esas tasas insufribles de pobreza infantil, y ellos decían que Canarias estaba mejor, ¿no? Con lo cual no se dio ni siquiera la oportunidad, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos un programa de gobierno alternativo, que es el que la ciudadanía de manera mayoritaria posibilita este acuerdo, e independientemente de que los partidos a la izquierda y al centro del Partido Socialista, que formaba la coalición anterior, prácticamente hayan desaparecido y se haya querido solo el Partido Socialista, la realidad es que el Partido Socialista de 25 diputados bajó a 23. Unidas Podemos desapareció, ¿no? Y Nueva Canarias pues se ha mantenido en los 5. Eso facilita un nuevo acuerdo y es lo que nosotros hemos articulado, un programa de gobierno. A partir de ahora vamos a hablar de áreas, vamos a hablar de la composición y la estructura del gobierno. Lo que nos hemos puesto de acuerdo es en un programa de gobierno para los próximos 4 años. Señor Clavijo, usted ya presidió 4 años Canarias, desde 2015 a 2019. ¿Qué aprendió de aquellos años que no volverá a repetir en esta segunda etapa en la presidencia? Bueno, los contextos son distintos, ¿no? Obviamente el haber presidido Canarias, yo venía de ser alcalde de San Cristóbal de la Laguna, una ciudad patrimonio de la Humanidad de Canarias, pues evidentemente pasas por el gobierno y cometes errores al principio, o las cosas no son como pensabas, luego pasas 4 años en la oposición y sigues aprendiendo y haces autocrítica. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo lo que sí he aprendido es que en determinadas posiciones o puestos es imprescindible la profesionalización con gestores, no compañeros de partido, que puede ser también, ¿no? Pero hay áreas como la sanidad, por ejemplo, que es demasiado importante para que esas decisiones estén a veces en manos de cuotas de partidos o de islas, y tenemos que tirar de profesionales de la gestión. Señor Clavijo, el hecho de que hayan pactado con el PP el gobierno de Canarias es el preludio de un acuerdo también a nivel nacional. Si finalmente Feijóo gana y necesita sus votos para una investidura o un entendimiento parlamentario durante la legislatura, ¿esto lo facilita todo? No, porque nosotros, por ejemplo, la etapa en la que gobernaba Canarias, gobernaba con el Partido Socialista y teníamos acuerdos en Madrid con Mariano Rajoy. Nosotros somos un partido nacionalista, constitucionalista, moderado, y vamos a tratar de sacar lo mejor de Madrid para Canarias, gobierne quien gobierne. Le hemos pactado con Aznar, hemos pactado con Zapatero, hemos pactado con Pedro Sánchez, hemos pactado con Mariano Rajoy, y si ahora pues los ciudadanos deciden que sea otro presidente, pues nosotros pactaremos, porque nosotros siempre vamos a estar en aquello que beneficia a Canarias, y desde ahí contribuir, como hemos contribuido en el pasado, a la estabilidad del país, ¿no? Luego, una cosa es Madrid y otra cosa es Canarias. Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria y futuro presidente de Canarias, gracias y suerte. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches y de verdad, muchas gracias. Cuen, relevancia de este acuerdo con el que el PP, por cierto, entierra ya definitivamente la tesis de la lista más votada, porque finalmente van a gobernar los segundos y los terceros más votados en Canarias. Ellos, siendo terceros, van a hacer presidente a los segundos. Sí, yo creo que tiene muchísima relevancia política por varios puntos. Uno es el que le preguntabas al final, que evidentemente no lo van a decir, pero el PP tiene un problema muy serio con su búsqueda de aliados. Solo tiene de aliado a Vox hasta ahora. Y está intentando, Feijóo obviamente está intentando romper eso con el PNV, está consiguiendo de momento romperlo con Coalición Canaria, que siempre, bueno, en un parlamento como el español, donde hay muchas elecciones, y recordemos la votación de la reforma laboral que se decidió por un voto, pues los votos de Coalición Canaria históricamente siempre han sido muy importantes y han decidido incluso, en fin, investiduras o votaciones decisivas. Ahora, esto es la parte interesante de la apertura del PP hacia otros grupos. Ahora, la de meses y meses y meses y tertulias y horas de televisión, de radio y páginas de periódico que nos hemos tragado todos, y ya lo decíamos aquí, con el PP diciendo la lista más votada, pero llevan años, y Feijóo con la habilidad que le caracteriza de intentar meter un tema para hacer que yo soy el moderado, que yo apuesto por la lista más votada y yo lo que quiero es la gran unidad entre los pueblos y que todos
sea maravilloso, la primera gran decisión de Feijóo, porque evidentemente una decisión como esta, que no nos vendan que se toma en Canarias, porque evidentemente Feijóo es el jefe de un partido y no se toma una decisión como un acuerdo de gobierno autonómico sin la sanción de un jefe de un partido, la primera decisión estratégica de Feijóo es derrotar, quitarle el gobierno a una lista más votada que era la del PSOE. Legítimo, absolutamente. Democrático, absolutamente. Como lo fue todas las veces que los hicieron nosotros. Cuando gobernaba la izquierda y la lista más votada era el PP, era tan legítimo como esto. Esto es parlamentarismo. Esto es lo que pasa en una democracia parlamentaria avanzada. Se suman los votos y si el que no ha ganado tiene menos acuerdos, el que ha ganado tiene menos apoyos en el Parlamento que el que no ha ganado las elecciones, gobierna el que no ha ganado las elecciones. Pasa en Canarias, ha pasado en un montón de sitios, en un montón de ayuntamientos y ahora va a volver a pasar. Y va a volver a pasar en la constitución de los ayuntamientos porque el PP y Vox tienen más concejales, por ejemplo en Valladolid, que el que ganó las elecciones y en otros muchos sitios. Y es absolutamente normal. Pero lo que nos hemos tragado durante meses, de que eso pervertía la democracia, de que hay que decir siempre el más votado porque es el que han querido los ciudadanos, no. El que quieren los ciudadanos es el que tiene una suma de mayoría para gobernar. Garrocho. Eso es lo que va a pasar en Canarias. Sí, yo estoy de acuerdo en que normalmente el debate sobre si es o no legítimo que gobierne la lista más votada es siempre un simulacro bastante absurdo. Es decir, en 2019, por ejemplo, Pedro Sánchez señalaba la necesidad de que efectivamente gobernara la lista más votada y hoy sabemos que si tiene oportunidad de gobernar, efectivamente gobernará. Entonces, y si Feijóo no tiene la lista más votada y suma con Vox, gobernará también. Exactamente igual. Entonces casi es muy tierno cómo la atención pública se concentra en debates que son pseudo debates, porque en el fondo todo el mundo gobierna cuando puede, todo el mundo adapta, digamos, esa máxima de si debe o no gobernar la lista más votada, y yo creo que deberíamos empezar a dejar de hacerles caso porque es obvio, a poca atención que prestemos, el que cada uno está defendiendo sus intereses, además sin ningún pudor de ir cambiando de elección en elección. Entonces yo creo que confesemos que siempre se va a gobernar en la medida de lo posible y naturalicemos, digamos, este tipo de pequeños debates tácticos que son absolutamente inverosímiles. Palomera. Bueno, como no vamos a normalizar lo que ha sido normal a lo largo de la historia de nuestra democracia, quiero decir, en las comunidades autónomas y los ayuntamientos no es la primera vez, ni la décima, ni la duodécima que gobierna la lista menos votada. Quiero decir, yo creo que el debate en esta ocasión, cuando lo planteó Feijóo, era un debate consigo mismo, porque exactamente a las 2 horas de plantearlo públicamente durante la campaña electoral salieron dirigentes de su partido diciendo que no creían en esa propuesta. Yo creo que más bien dirigentes de su partido Feijóo que gobernaban no siendo la lista más votada. Que esos dirigentes que lo dijeron, entre otros, Isabel Díaz Ayuso, que gobernó no siendo la lista más votada, claro. Ah, bien. Claro, que lo decían porque ellos mismos gobernaban sin haber sido la lista más votada. Pero efectivamente yo creo que él no estaba pensando, ese debate que tenía consigo mismo, no estaba pensando ni en las comunidades, ni en los ayuntamientos, ni en el gobierno de España. En el gobierno de España, donde es verdad que no hay precedente de que haya gobernado la lista, la segunda formación política, nunca. Salvo con Pedro Sánchez cuando ganó la moción de censura, pero no inmediatamente después de unas elecciones. ¿Y por qué planteaba esto Feijóo? Pues precisamente por lo que apuntabais al principio de la conversación, por la falta de apoyos parlamentarios que tiene y siendo conocedor de que si no suma con Vox mayoría absoluta va a tener serias dificultades para gobernar. Y por lo tanto lo que estaba era echando un órdago al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, para que no gobierne en el caso, o no intente formar gobierno en el caso de que no sea la lista más votada. Efectivamente, yo creo que no son debates tácticos, simplemente son debates que no llevan a ninguna parte, que conquistan el titular del día siguiente, pero que, como todos sabemos, vivimos en una democracia parlamentaria y esto es lo habitual. Por cierto, donde parece que Feijóo sí que va a dejar que gobierne la lista más votada es en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona. Saben los oyentes que allí las elecciones las ganó Junts per Catalunya, Xavier Trias, con un escaño más que el PSC, Jaume Collboni. Había la única opción, ya que Esquerra se ha desmarcado de la opción de poder hacer una suma progresista con el PSC y con los comunes, la única opción que le quedaba al PSC de gobernar la segunda ciudad más grande de España y más poblada de España era que el PP evitara que gobernara Barcelona el partido de Puigdemont y llegar a algún tipo de acuerdo, de pacto, de lo que fuera con el PSC, con Ada Colau. Bueno, esta mañana en Onda Cero, en la entrevista de Feijóo, el líder del Partido Popular ha dejado ya bastante claro que su intención desde luego no pasa por hacer alcalde a Collboni, así que todo apunta, a esta hora de la noche todo apunta a que el PP, su plan
es dejar que Barcelona la gobierne el partido de Puigdemont. En lugar de darle al PSOE la alcaldía de la segunda ciudad de España, va a dejarla en manos de Junts. Esta es la idea a esta hora. Hora 25. Aimar Bretos. Y antes de seguir adelante, vámonos a París porque Alcaraz está a punto de meterse en las semifinales de Roland Garros. Fullana. Sí, le está costando más de la cuenta de cerrar el partido. Ahora ha tenido bola de partido, la ha salvado Stefanos Tsitsipas. Ya son 3 las bolas de partido que ha tenido Carlos Alcaraz. En este caso al resto, curioso porque estaba con su servicio 5-4 para ganar el partido y lo ha perdido Carlos Alcaraz. Y ahora al resto se le va muy largo. Bola, por tanto, para 5 iguales de Tsitsipas. Se va a alargar el final del partido. Parecía que esto era meteórico con el nivel de Carlos Alcaraz, pero el griego está subiendo el nivel y le está complicando este final de partido. Pero mucho tendría que cambiar la película para que Carlos Alcaraz no esté en semifinales. Dale, Fullana. Bueno, pues el servicio ahora de Tsitsipas. Mira, se va fuera la bola de Carlos Alcaraz. 5 iguales. Como ves, el público francés va con Tsitsipas. Lo que quiere es que se alargue mucho más el partido. Apenas llevamos 1 hora y 57 minutos. Hasta el momento estaban viendo que prácticamente no había oposición para el español. Y a partir de ahí el público que empezaba a estar con Alcaraz ha cambiado. Ahora va con el griego. Y lo que quiere es que se alargue no solo este set, sino también el partido. De momento 6-2, 6-1. 5 iguales. Sacará Carlos Alcaraz para el 6-5. Ambientazo de allí, en París. Está lleno, es que está hasta arriba. Hasta arriba la gente había sacado entradas buenas porque sabían que iban a ver o a Carlos Alcaraz o a Novak Djokovic. El turno de noche hoy ha sido para Carlos Alcaraz. Djokovic ya está en semifinales. El viernes a las 3 menos cuarto será la primera semifinal y a priori debería ser la de Novak Djokovic y la de Carlos Alcaraz. Y ahora mismo sacando Carlos Alcaraz para intentar tener, al menos aunque sea el resto, ganar la opción de ganar el partido. De momento 5 iguales. Se va larga esa bola de Carlos Alcaraz. Por tanto estamos 6-2, 6-1, 5 iguales. Como digo, tiene que ganar Carlos Alcaraz ahora este juego para tener opciones al resto, si no nos iremos al tiebreak. Por tanto se alarga este final de partido de Carlos Alcaraz, prácticamente rozando las 2 horas ya aquí en París. Es brutal lo de Alcaraz, ¿eh? Es una maravilla de jugador, es una maravilla de tipo, además realmente maravilloso, y realmente es increíble la producción que tiene España de jugadores de tenis y de estrellas y de gente que es lo que le pasa al tenis, que necesitas una personalidad increíble para aguantar esa presión, y se está yendo uno y está llegando otro. Es una cosa espectacular lo de España con el tenis. Fullana. Es increíble el puntazo que acaba de conseguir con la derecha Carlos Alcaraz a la línea de fondo. Una dejada a la que ha llegado Tsitsipas. Le ha dejado la puerta abierta. La derecha tremenda hasta el fondo de la pista prácticamente de Carlos Alcaraz buscando la línea. Levanta el puño el español porque sabe que estamos en un momento importante para que no se le complique el partido. 40-0 para Carlos Alcaraz, que va a sacar ahora para hacerse con el 6-5 a su favor y buscar el partido al resto. El primero entra, se va largo el resto de Tsitsipas. Juego en blanco para Alcaraz, 6-5. Ahora el resto tendrá la opción de ganar el partido y si no, nos iremos al tiebreak. A pesar de que los plazos no tienen por qué agotarse siempre, que esto es una cuestión que deberíamos analizar entre todos, los plazos no están para agotarse hasta el último minuto siempre, se pueden hacer cosas antes de que se cumpla el plazo. Bueno, quedan 72 horas para que termine el periodo en el que se pueden registrar las coaliciones para las elecciones generales, y la negociación interna de Sumar con Podemos en ponzoña por momentos, con fuego cruzado. Las palabras anoche aquí de Pablo Iglesias denunciando supuestos vetos a Podemos han enfurecido hoy a quienes niegan que existan esas líneas rojas, hasta el punto de que los comunes han difundido que Podemos estaba o está negociando con Esquerra, cosa que Podemos niega. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Podemos y el resto de fuerzas que aspiran a concurrir bajo la plataforma de Yolanda Díaz han dado en las últimas horas un paso más, pero no precisamente hacia el acuerdo, sino en la exhibición de las discrepancias que lo están impidiendo. Apenas 3 días para que acabe el plazo de presentación de las coaliciones, los partidos han entrado en un cruce de reproches públicos desatado a raíz de las palabras de Pablo Iglesias ayer aquí en Hora 25. El exsecretario general decía en el Ágora que lo que bloqueaba las conversaciones son los vetos de los comunes de Más Madrid y Compromís, acusación a la que respondía esta mañana también aquí en la SER Joan Baldoví. Insisto y desmiento, nunca Compromís ha vetado a nadie. A mí me sorprende que el señor Pablo Iglesias sepa el contenido de las negociaciones que estamos manteniendo
con Sumar. El malestar que no ocultaba Baldoví se ha extendido también al partido de Mónica García e Íñigo Errejón, donde también niegan esos vetos, aunque al mismo tiempo el número 2 de la candidatura de Rita Maestre al Ayuntamiento de la capital, a través de sus redes sociales, escribía que Garzón marcó el camino a Montero y Belarra, a las que considera López Rey dos de las ministras peor valoradas y un peligro para construir una alternativa de progreso. Han aclarado después desde la formación que esto solo es una opinión personal y no la postura oficial del partido, pero el fuego cruzado ha llegado también desde Cataluña y salpicando además a otras formaciones. Los comunes aseguran que Podemos ya negocia con Esquerra Republicana para conformar una candidatura al margen de Sumar, algo que los independentistas catalanes niegan. Todos se acusan de estar filtrando informaciones interesadas para presionar y ganar fuerzas en la negociación, mientras quien guarda silencio públicamente es Yolanda Díaz, que hoy se apunta dos anuncios. Ha anunciado que el eurodiputado Ernest Urtasun será el portavoz de campaña y que Sumar ha cerrado un acuerdo con la plataforma Proyecto Drago del diputado canario Alberto Rodríguez para ir juntos en las elecciones generales, así que desde Sumar dicen que la negociación avanza eso sí, sin avances con Podemos, pero sí con el resto de formaciones que quieren ir bajo el paraguas de la plataforma de Yolanda Díaz. Gracias, Lerma, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mónica García, líder de Más Madrid, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿En qué punto están las negociaciones, señora García? Bueno, pues yo soy optimista. Yo creo que las negociaciones ahora mismo son negociaciones discretas. Creo que están yendo en buen tono y en buena sintonía en lo que a nosotros se refiere, ¿no? Nosotros ya lo hemos dicho, nosotros vamos a ser generosos, dialogantes y proactivos para apoyar y empujar el espacio progresista. El acuerdo entre el equipo de Yolanda Díaz y ustedes, eso ya está completamente hecho. Pues mira, no voy a darte detalles por responsabilidad y insisto, porque creo que, bueno, pues que nos enfrentamos a un reto complejo y creo que tenemos que ser cuidadosos y nosotros lo estamos tratando con todo el mimo, con todo el cuidado y con todo el respeto y estamos tejiendo con un hilo fino y no nos gustaría que se rompiera el hilo ni tampoco dar puntadas sin hilo, ¿no? Entonces, a este respecto preferimos, pues eso, ¿no? Primero la discreción y luego también la responsabilidad, pero siempre poniendo por delante lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que creemos que hay que ser, en este momento, más que nunca, hay que ser proactivo, generoso y hay que, bueno, pues estar remando en el mismo barco, ¿no? En este momento en el espacio progresista. Ayer Pablo Iglesias dijo aquí, y lo escuchó usted, señora Mónica García, dijo en Hora 25 que Más Madrid no acepta que haya nadie de Podemos en la lista de Madrid. ¿Esto es así? Bueno, pues el señor Iglesias mintió, claramente. Yo quiero desmentirlo. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo, ¿no? Nosotros no hemos vetado a nadie e insisto, nosotros estamos remando para adelante. Estamos pensando no solamente en el acuerdo, ¿no? En el acuerdo concreto. Es que yo creo que nos estamos jugando cómo se va a definir la transición ecológica, cómo se va a reordenar nuestro Sistema Nacional de Salud con su atención primaria, con su salud mental y cómo vamos a apuntalar los derechos, por ejemplo, del colectivo LGTBI, ¿no? Nos estamos jugando muchas cosas, ¿no? Las cosas del comer, ¿no? Y las cosas del vivir de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso queremos ser lo más cautos, lo más discretos y también lo más proactivos y generosos en este acuerdo. Ustedes, cuando dicen no hemos vetado a nadie, tampoco a Irene Montero. No, nosotros no hemos vetado a nadie, no hemos hablado de nombres y no hemos hablado de ningún partido, insisto. Nosotros nos hemos sentado a esa mesa a dialogar sobre qué es lo que queremos, ¿no? Hacia dónde queremos ir y hemos sido siempre proactivos, llevamos sentados en esa mesa desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo soy optimista, sinceramente soy bastante optimista. Yo creo que el espacio progresista tan necesario que ocupa Yolanda ahora mismo, pues va a dar más de una sorpresa y además que, bueno, pues hay muchísimo más allá detrás de todo lo que es el acuerdo, las negociaciones y los equipos negociadores, ¿no? Yo creo que vamos muchísimo más allá y cuanto antes nos pongamos a hablar de eso, mejor. Pero no están hablando ya de eso, señora García, que quedan 72 horas.
Bueno, nosotros, no, me refiero a que hablar de lo que nos estamos jugando, ¿no? De cómo vamos a reconstruir, ¿no? Todo, pues por todo nuestro sistema nacional de salud, toda la atención primaria, cómo vamos a cuidar nuestra salud mental, ¿no? Yo creo que cuanto antes empecemos a hablar de lo que, nosotros siempre lo decimos, ¿no? De lo que de verdad importa, de las cosas cotidianas de la gente, qué es lo que le importa en la política, pues mejor que mejor. Hoy, ¿qué ha pensado cuando ha leído a López Rey, el número 2 de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, diciendo imponer a Irene Montero y Yone Belarra, las ministras peor valoradas del gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso? ¿Usted comparte estas palabras de López Rey? No las comparto, pero bueno, lo bueno y lo malo que tiene Félix López Rey es que, bueno, pues que no tiene pelos en la lengua, que dice lo que piensa, pero esto es una opinión personal, ¿no? Efectivamente no es una postura. Yo creo que no ha calculado ni el momento ni el foro, independientemente de que cada uno tendréis, cada uno tendrá su opinión personal, ¿no? No es una opinión de Más Madrid y insisto, ¿no? Yo creo que los detalles, por responsabilidad de todas nuestras negociaciones, están siendo discretos y porque tenemos un compromiso firme, ¿no? Y queremos que sí que salga adelante. Pero dígame una cosa, ¿el número 2 de la lista por Madrid, después de Yolanda Díaz, debe ser de Más Madrid? Yo, con todo mi cariño, me ahorro los detalles, ¿no? Prefiero no dar detalles. Hombre, detalle, esto no es una cosa nimia, esto es una cosa bastante nuclear. Bueno, no, es parte de los acuerdos y parte de los detalles de los acuerdos, ¿no? Y nosotros no estamos hablando de nombres, no estamos, quiero decir, no vamos a estar en la parte más ruidosa, ¿no? De estos acuerdos. Vamos, que lo vamos a saber dentro de nada, quiero decir que esto no tiene mucho, no va a tener mucho misterio, ¿no? ¿Dentro de nada es el viernes, señora García? No te sé decir, no te puedo decir detalles, no te puedo decir. Pero vamos, que mañana no va a ser. No te puedo decir, pero solo te puedo decir que lo estamos haciendo con mucho mimo, con mucha confianza, la verdad, con optimismo, y que debajo del ruido, de verdad, que hay equipos que están trabajando muy bien, que estamos trabajando con muy buen tono, con muy buena sintonía y que yo creo que vamos a llegar a muy buen puerto. Hablando de equipos, ¿qué le parece la elección de Ernest Urtasun como portavoz de campaña? Bien, me parece fenomenal. Yo, la verdad es que hay una parte que yo creo que siempre he compartido y es que yo no, o sea, que decir que lo que hagan los demás partidos, lo que hagan los demás organizaciones me parecerá bien. Nunca me voy a meter en lo que tiene que hacer cada uno y en el Urtasun me parece un valor político que es imprescindible en este nuevo ciclo. ¿Pero cómo se toma la decisión de apostar por Urtasun como portavoz si todavía no está claro quién va a formar parte de este movimiento al que tiene que poner voz Urtasun? Yo no estoy en eso, de verdad, no estoy en eso y estamos en otros menesteres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que Yolanda tiene toda la legitimidad para elegir a sus portavoces y elegir a sus voces y a la gente que la acompaña, ¿no? Yo creo que debemos respetarlo y, por supuesto, pues enhorabuena, ¿no? Y yo creo que es un buen fichaje. Entonces habrá acuerdo, señora García. Sí. Habrá acuerdo. 100%. 100%. Yo soy muy optimista, de verdad. No sé si soy una optimista ya irredenta, pero vamos, sí, yo soy optimista, sí va a haber acuerdo. Porque es que detrás hay mucho más. O sea, que decir, detrás nos estamos jugando mucho, de verdad. Entonces yo creo que sí que lo va a haber. Mónica García, líder de Más Madrid. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Venga, vamos a volver a París porque ahora sí que sí parece que Alcaraz está a punto de meterse en semifinales de Roland Garros. Fullana. Mira, qué bola de Carlos Alcaraz. Se mete en las semifinales de Roland Garros. Qué buena esa dejada en primera instancia. Ha llegado Tsitsipas a la segunda cruzada imposible. Tsitsipas felicita a Carlos Alcaraz y le da la enhorabuena porque con 20 años se mete en su segunda semifinal de Grand Slam. La primera fue en el US Open el año pasado, terminó en la final y ganando el torneo, y aquí apunta también muy buenas maneras. Es el máximo favorito al título, el número 1, el que reina sobre la tierra, y el viernes estará en semifinales. A eso de las 3 menos cuarto de la tarde se va a enfrentar a Novak Djokovic, a una de las leyendas del tenis mundial, 22 Grand Slams del tenista serbio, uno de los favoritos, pero el número 1, el que reina aquí en París, se llama Carlos Alcaraz, tiene 20 años y ya está en sus primeras semifinales de Roland Garros. Te escuchamos esta noche en el larguero, Fullana, hasta luego.
Hasta luego. Palomera, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por Alcaraz o por Sumar? Pues yo creo que por Sumar directamente, ¿no? Alcaraz es estupendo y fantástico, pero lo que nos ocupa a nosotros es más Sumar y todo lo que tiene que ver con la política y con el ruido que decía Mónica García. Hombre, yo la he visto muy optimista a Mónica García, pero ha dicho... Ayer también Iglesias nos decía, también, yo soy optimista informado. Con información. Informado, sí. Sí, un optimista con información. Hombre, imagino que Mónica García tiene la misma información. Yo soy bastante escéptica. Creo que una negociación no puede salir bien cuando se parte de los vetos y de las imposiciones. Y desde el primer momento Podemos ha estado imponiendo algunas exigencias que eran inasumibles para el espacio de Sumar. Yo creo que hay que hablar con claridad, con rotunda claridad, porque de la misma forma que yo estaba recordando que en el año 2019 Pablo Iglesias dio un paso al lado para no entorpecer la negociación de una coalición de gobierno, no sé si recordáis que luego resultó fallida, pero él dio un paso atrás, dijo que él no iba a ser nunca el impedimento para un gobierno de coalición y dijo que no había que poner excusas, que había que remar todos en la misma dirección, que no se debían de poner vetos, que no debía haber imposiciones en las negociaciones, y ahora está haciendo exactamente lo contrario. En aquel momento también invocó la proporcionalidad en toda negociación, y yo creo que la proporcionalidad, una vez que hemos conocido los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, es un elemento que estarán invocando el resto de partidos que van a configurar el espacio. Pero para hablar con claridad vamos a decir que sí, que yo creo que Félix López Rey ha puesto el dedo en la llaga, y el problema de la incorporación de Podemos al espacio de Yolanda Díaz se llama Yone Belarra y se llama Irene Montero, y hasta que no desencallen estos dos nombres probablemente, no sé si irán hasta el último minuto, pero yo veo serias dificultades de que esto pueda salir bien. Además, como todo lo libran, ahora están en un plan discreto, pero llevan meses insultándose en las redes sociales, descalificándose y poniendo palos en las ruedas desde el primer momento. Ahora está muy bien que todos hablen de unidad y que todos invoquen que hay que remar en la misma dirección, pues que llevan un año haciendo todo lo contrario. En el hipotético caso de que triunfe el optimismo patológico que ha dicho Mónica García, yo creo que es tan poco creíble para el electorado que ese sea un espacio de unidad que yo no sé cuál podría ser el resultado. Y además, en las palabras de Félix López Rey había una verdad absoluta, y es que Yone Belarra y Irene Montero son las dos ministras peor valoradas de este gobierno, y una más, que Alberto Garzón ha dado un paso atrás para enseñar el camino a los responsables de Podemos, y ni aún así se han dado por aludidos. Por lo tanto, en ellos caerá la responsabilidad de si la izquierda puede ir unida a estas próximas elecciones generales o van a repetir errores del pasado. Diego Garrocho. Tres ideas. Bueno, lo primero, me sorprende cómo hemos naturalizado que el interlocutor preferente para dar cuenta de Podemos sea Pablo Iglesias. Cuando hay dos mujeres... Es que esto, como ya lo hemos dicho tantas veces, sí, a mí se me ha olvidado, pero está bien que lo recuerdes. Pero efectivamente a mí me parece sorprendente. Luego creo que también hay un fetichismo nominal con la posibilidad de que se sume o no Podemos, y a mí me recuerda esta cuestión de los grupos de música cuando empiezan algunos miembros a dejar el grupo y el nombre lo conserva uno, el menos relevante. Yo creo que gran parte del Podemos más interesante ya está en Sumar, y la incorporación de Pablo Bustinduy, por ejemplo, lo demuestra. Es decir, se han ido sumando los valores, digamos, más sofisticados de Podemos, ya están en Sumar. Entonces, la pregunta de si se va a incorporar o no Podemos, a mí me parece ya que es una cuestión estrictamente nominal. Es decir, quienes hoy ostentan, digamos, la marca registrada, están defendiendo esa posición, pero en el fondo su capital político tiende a ser nulo, cero o negativo. De modo que yo creo que es un debate que podríamos, de nuevo, plantear de otra manera, porque quizás esté sobreestimando ese valor de la unidad, y la negociación comenzó pensando que necesariamente la izquierda debía ir unida, pero visto desde fuera y viendo además cuáles son los nombres que se están sumando, parece, insisto, que lo mejor que tuvo Podemos, o los perfiles más matizados, más maduros, más sofisticados, ya están en Sumar. Entonces, si de lo que se trata es de sumar a Yone Belarra o sumar a Montero, yo puedo entender, y además me parecería legítimo, que existieran estos vetos. Entiendo que en clave de negociación, Mónica, por ejemplo, señale ahora que no hay vetos, que se están hablando de otras cuestiones. Bueno, esto es imposible, sabemos por el timing que necesariamente están hablando de listas y están hablando de nombres, y lo peor de todo a mí es que me parece que las instituciones las hacen las personas.
y los partidos políticos son instituciones. Y yo creo que cuando uno está liderando una institución debe tener todo el derecho del mundo a decir qué personas quiere y qué personas no quiere como compañeras de viaje. De modo que quizá, ya digo, en lugar de preocuparse ese espacio a la izquierda de la izquierda por sumar el nombre Podemos, quizá bastaría con que asumieran que se ha generado una especie de banco malo donde los activos menos rentables se han quedado aislados, agarrados a una marca que yo personalmente creo que ya no vende nada. Ostras, qué imagen la del banco malo, en política. Sí. Sí, pero es que estás haciendo un planteamiento antimatemático. O sea, negativo, digo, es imposible. En el peor de los casos, para los intereses de Podemos, tendrá un número muy pequeño de votos, pero no un número negativo de votos, es antimatemático. Y por tanto, digo, entiendo el símil que quieres plantear, pero no resulta que las elecciones son matemáticas, no son símiles. Son matemáticas precisas. Es más, las matemáticas de estas elecciones son tan precisas las matemáticas de las elecciones que hemos tenido ahora, que con precisión el hecho de que Podemos no haya llegado al 5% en muchos sitios, con precisión podemos medir que ha hecho que pierdan, ha tenido un efecto negativo, pero no ha tenido votos negativos. Ha tenido votos, muy pocos, efectivamente, no los suficientes para llegar al 5%, pero sí los suficientes que si hubieran ido a otro lado podrían haber generado consecuencias matemáticas de gobiernos de izquierdas. Y este es el problema. Si no, ya lo habrían resuelto. O sea, solo termino muy rápido. Digo, si Podemos tuviera, que es antimatemático y no puedo ni imaginarlo, pero si tuviera realmente un resultado negativo, estaría resuelto, estarían fuera. No están fuera y están discutiendo y están negociando con una enorme dificultad, porque como se veía en la encuesta que publicamos en la serie El País, el problema fundamental al que hemos llegado es que efectivamente Podemos se ha debilitado muchísimo, pero se ha debilitado lo suficiente como para tener muy pocas posibilidades de conseguir 1, máximo 2 escaños, pero muchas posibilidades de destruir 10, 15, 20 escaños. Y esto es lo que matemáticamente no son negativos. Es negativo si van por separado. Y que ese es el problema. Por eso no sé si va a haber acuerdo. Desde luego está muy difícil. Escuchando ayer a Pablo Iglesias, es bastante increíble que se hable así en medio de una negociación. Yo he vivido muchas y normalmente este tipo de tonos se tienen después de la negociación, cuando fracasan. Entonces, por supuesto, le echas la culpa al otro, eso lo hemos visto y eso es razonable. En medio de la negociación hablar así es muy, muy increíble. Pero evidentemente, si no contaran nada, ya estaría acabado. Diego. 2 detalles mínimos. Yo creo que en política no está demostrado que los escaños o que los votos sumen siempre. Y un ejemplo lo encontramos, por ejemplo, en la unión entre Izquierda Unida y Podemos. Es decir, no todas las sumas son aritméticamente rentables. Y luego creo que uno de los problemas más habituales, no en los partidos de aluvión, sino en las nuevas formaciones políticas, es el cortoplacismo, el vivir obsesivamente centrados en la táctica. Creo, si yo estuviera preocupándome por custodiar ese espacio, que además todavía es delicado, que es pequeño, en lugar de jugarlo a corto y tener que sumar necesariamente a Podemos, yo lo jugaría un poquito más a largo, garantizándome una convivencia posible en futuros ciclos electorales, que no implosionar en un escenario que creo que a la izquierda no le es favorable y que creo que no se van a conseguir grandes cosas. Entonces, quienes están custodiando ese espacio, yo creo que si elevaran y si salieran, digamos, de ese paso corto y pensaran un poquito más a largo, que digo que hay que tomar decisiones un poco antiintuitivas, pero creo que podría acabarle siendo rentable, o que por lo menos esta hipótesis se puede ensayar. Que veo yo creo que está en discusión. No, estoy de acuerdo contigo, está en discusión. O sea, hay una discusión muy grande en Sumar, evidentemente lo vemos, no nos lo cuentan directamente, Mónica García no te lo ha dicho directamente, pero claro que hay una discusión si llega a un punto en el que restan más del que suman. Llega a un punto en que realmente es una mochila complicada y una imagen complicada. Por supuesto que sí, pero que no pensemos que van a desaparecer por completo y no existen. No pensemos, porque existen y lo sabemos que tienen, pues eso, un número muy decreciente de apoyos, pero que sigue siendo una marca, sigue siendo una gente, y por eso están intentando mucha gente que haya acuerdo. Ahora, si no lo hay, efectivamente comprobaremos lo que tú dices y es posible que a lo mejor a Sumar le vaya fenomenal, incluso con Podemos en liza. La lógica y la matemática dice que no tiene por qué realmente aportarles muchísimo, pero les puede restar. Palomera. Bueno, son una marca en serio retroceso, y yo creo que como en el sistema financiero, en política también existen los activos tóxicos. Y en este momento, no sé si ha habido vetos o no ha habido vetos, pero todo el mundo es consciente que hay determinados nombres dentro de la dirección de Podemos que restan más que suman, como ha dicho CUE. Y yo entiendo perfectamente
que en la elaboración o en la configuración de un nuevo espacio se pretenden apartar los activos tóxicos. ¿Cómo no lo vamos a entender? Si Pablo Iglesias apartó de Podemos a todo el que creyó un activo tóxico para su candidatura o para la dirección de su partido, yo creo que es perfectamente legítimo que sea testado en las urnas lo que puede sumar y lo que puede restar la formación política de Pablo Iglesias, y por lo tanto me parece que están en su legítimo derecho de decir en este momento quién puede formar parte de esa candidatura para contribuir a una mayoría progresista y quién se tiene que quedar fuera. Yo creo que los tiempos políticos hay que tasarlos muy bien, y Podemos no tasó sus tiempos políticos como debía. Es más, echó demasiados órdagos y algunos los ha ido perdiendo. Y el mayor órdago que echó fue en las urnas, y en las urnas ha vuelto a perder. Dice CUE que es una marca. Bueno, es una marca en franco retroceso, como hemos podido ver en las últimas elecciones, no solamente en estas municipales y autonómicas, sino en las anteriores convocatorias de corte regional o de corte nacional. Ha ido decreciendo con el paso del tiempo, y yo creo que la erosión que ha producido Podemos en el ámbito del gobierno de coalición es algo que los votantes que confiaron en esta formación política hace 5 años se han dado cuenta que probablemente no estaban a la altura de las circunstancias para formar parte de un gobierno de España. Sí, no, efectivamente, sí, yo he empezado diciendo que está en franco retroceso, pero está por ver y está por medir cuánto es ese retroceso y sobre todo hay un problema, es el sistema electoral español es muy traicionero, muy traicionero. Lo han sufrido muchísimos partidos en la historia de España, sobre todo fundamentalmente los de izquierdas, que normalmente es donde se ha producido siempre la mayor disgregación, pero también lo ha sufrido la derecha en algún momento cuando se ha disgregado. Y es que luego, claro, el día después de las elecciones dices, bueno, pero es que la realidad es que luego empezamos a ver la atribución de escaños y hay un montón de escaños que luego la noche electoral siempre hacemos los grandes titulares. Pero luego hay gente que se dedica a estas cosas el lunes, el martes, el miércoles. Y dice, no, es que el escaño de Ciudad Real fue por 420 votos entre Vox y Sumar. Y resulta que le ganó Vox a Sumar por 420 votos, cuando resulta que en esa provincia un partido regionalista que no consiguió absolutamente nada sacó 850 votos. Dame un segundo, Esto porque pasa tenemos una noticia bastante tremenda en Málaga. ¿Sabéis cómo hace 3 semanas detuvieron a un joven en Torremolinos en un caso de violencia de género? Había matado a su pareja. Desde ese momento se empezó a sospechar también, porque en su día, 9 años antes, otra novia de este tipo había desaparecido. Se empezó a sospechar que podía haberla matado esta persona. Bueno, la policía ha encontrado un cadáver en un piso de Málaga que creen que es esa chica. Jesús Sánchez, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. A falta de las pruebas de ADN que lo confirmen, el cadáver hallado esta tarde, como decía, sería el de la joven italo-albanesa Sibora, de 22 años de edad, que mantuvo una relación de 4 años con el presunto asesino detenido, decías, hace 3 semanas justo en Torremolinos por ese crimen machista de Paula, que falleció tras recibir 14 puñaladas de su expareja. Sibora llevaba desaparecida desde el año 2014. La familia, que pensó que se trataba de una huida voluntaria, pidió que se retomara el caso tras conocer el reciente crimen que este hombre había cometido en la Costa del Sol. Él mismo confesó horas después que había acabado con la vida de Sibora, que la había emparedado en el piso que compartían en Torremolinos, pero lo dijo verbalmente en los pasillos de la comisaría. Luego se retractó en su declaración oficial y ante el juez. Ahora el cuerpo hallado esta tarde en esa vivienda de Torremolinos confirmaría que se trata del segundo asesinato machista de este hombre, que se encuentra, recordemos, actualmente en prisión. Es el piso que compartieron el agresor, el supuesto asesino, con la chica, en ese mismo piso. Lo compartieron entre el año 2011 y 2014, es lo que duró la relación sentimental, pero ella ya le había dicho a la familia que quería romper esa relación porque él era bastante agresivo. Jesús, gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Y ha sido descomunal, Manu, el repaso que le ha dado Alcaraz a Tsitsipas, uno de los mejores tenistas del mundo, es que casi lo ha humillado. No, es que lo ha humillado. Correcto, ahí está, le has quitado el casi y ya has acertado. Ha sido, de verdad, bueno, estaba diciendo Alex Corretja, nuestro comentarista de la SER y comentarista de Eurosport, que estaba comentando el partido, que era el mejor partido que ha visto en la carrera de Alcaraz, que es corta, pero ya ha jugado unos cuantos partidos. Le ha pasado por encima. 6-1 el primer set, ha durado media hora, 31 minutos. 6-2 el segundo set, 34 minutos. Y en el tercero ha tenido bola de partido con 2-5, 5-2 y nada, 40, 15-40. Y sin embargo luego se han ido hasta el tiebreak y en el tiebreak ha ganado. Así que está ya en la semifinal, que jugará el viernes contra Djokovic. Le ha preguntado Corretja
ya tendrás tiempo de pensar en Djokovic, tienes tiempo, y ha dicho, no, ojalá jugáramos mañana. Así que si yo fuera Djokovic, cuidadito cómo está Alcaraz, que está imparable. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Pues Oscar goes to Andalucía y Extremadura. Va entrando por el sur del país ya esa lluvia que va a ir haciéndose la dueña de gran parte del miércoles, por tanto, paraguas preparados. Y también va a bajar la temperatura en gran parte del país el miércoles, por tanto, un día algo más fresco, menos en el Cantábrico. Allí incluso se podrán usar las bermudas. Cuidado en el caso del Estrecho y también en Canarias, porque va a seguir el viento, sobre todo en zonas elevadas de Canarias, y la lluvia menos importante mañana se va a dar en el Mediterráneo. Aimar. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Feijóo empieza a concretar qué hará si llega a la presidencia del gobierno después de las generales de julio. En una entrevista en Onda Cero hoy, Feijóo ha dado a entender que eliminará el Ministerio de Igualdad, que lo meterá dentro de otro ministerio, y anuncia que derogará leyes como la de memoria democrática o como la ley trans. David Junquera. A Feijóo le sobran carteras. Habrá 5 o 6 ministerios que sobren en España. Ya tiene hasta los nombres, algunos los agrupará. El Ministerio de Seguridad Social fuera del Ministerio de Trabajo no lo entiendo. El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación bien merecen una consolidación. Y otros los diluirá como en los viejos tiempos porque España dice no está para estas cosas. El Ministerio de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. Para Igualdad tiene más planes que pasan por la ley trans. Hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, pero esta ley trans no. Y esta es la explicación. Es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. La ley de memoria democrática también se derogará y se modificarán eutanasia, educación o reforma laboral. Ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo. Era el ministro Bolaños. Moncloa asegura que el objetivo del PP es hacer que el país retroceda. Derogación por doquier, Palomera. Bueno, no sé por dónde empezar. La verdad es que esta música nos suena, ¿no? De anteriores veces en las que el Partido Popular ha estado en la oposición y ha prometido derogaciones masivas de leyes. Yo quiero recordar cuando el Partido Popular anunció después de el último gobierno de Zapatero que derogaría la ley de memoria histórica, la ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual y otras muchas leyes que nunca derogó. A mí me parece difícil en la sociedad en la que vivimos que las conquistas sociales o el reconocimiento de nuevos derechos se deroguen por las bravas porque cambie un gobierno. No sé hasta qué punto está dispuesto a llegar el señor Rajoy, más bien el señor Feijóo. Más bien creo que era un mensaje dirigido al electorado de Vox, en un momento en el que necesita seguir pescando en ese electorado. No sé si se atreverá a tanto. Pero me parece que muchas de las reflexiones que ha hecho tienen mucho más que ver con los eslóganes de campaña electoral que con la realidad social que tenemos en España en este momento. Sinceramente me parece una butad decir que no estamos en España para estas cosas, teniendo en cuenta lo que nos queda por recorrer en cuanto al reconocimiento de derechos y en cuanto a la igualdad plena entre hombres y mujeres. Que a estas alturas tengamos que justificar en pleno siglo XXI y en la España en la que vivimos la existencia de un Ministerio de Igualdad, yo creo que es que no merece ni un minuto de tiempo. El líder de la oposición puede cuestionar el trabajo o la función que han desempeñado las responsables del Ministerio de Igualdad, que a la vista está que ha sido polémica, que ha dado a infinidad de confrontaciones en el ámbito del gobierno de coalición y que los resultados, algunos, han sido manifiestamente mejorables. Pero decir que España no está para estas cosas dice mucho de la España que quiere Alberto Núñez Feijóo y que está dispuesto a devolver a este país. Yo quiero pensar que estaba en el ámbito de la campaña electoral y buscando votos donde todavía no los tiene, que es en el suelo electoral que tiene Vox. Me voy a quedar ahí, porque cuando gane las elecciones, si es que las gana, el 23 de julio, necesitará los votos de Vox, y es cierto que Vox va a plantear una serie de exigencias. Y entre las exigencias que puede plantear Vox están todas estas que ha enumerado hoy de forma detallada el señor Feijóo. Y ahí sí que es verdad que él va a tener que transigir con muchas de ellas. Garrocho.
Bueno, el señor Feijóo ha dicho muchas cosas y yo creo que admiten un análisis desigual. Por orden, con respecto a lo de los ministerios, yo creo que se pueden recortar ministerios y que no tenemos por qué volver a darnos el gobierno más extenso de la historia de la democracia. La pregunta siguiente... Pero permíteme un momento. O sea, decir que el coste de los ministerios o la configuración del gobierno de España nos ha llevado a la mayor deuda que ha tenido España en no sé cuántos siglos, que es lo que ha venido a decir Feijóo, yo creo que estamos obligados a decir que es falso. Continúa, Garrocho. Que es falso. Y que esto es simplemente demagogia. Demagogia. Como lo del Falcon y lo de otras muchas cosas que dice el Partido Popular. Venga, Diego. Sí, entonces retomo. Entonces creo que con respecto a los ministerios, la manera más madura, yo creo, de aproximarnos a ello es volver a sustraernos de ese nominalismo que decíamos antes, ¿no? La importancia de los nombres, que por supuesto tienen un valor, pero que lo más relevante son las competencias de esos ministerios, qué es lo que van a hacer, cuál va a ser la agenda, y si queréis ahora vamos, porque efectivamente hablaba de derogar cuestiones que pueden ser problemáticas desde una perspectiva progresista. Por supuesto, solo faltaba que un partido conservador, liberal conservador, legislara conforme a la sensibilidad progresista. Y después, como digo, competencias y presupuestos. Es decir, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, la parte que más me toca a mí como profesor universitario, en que se integre el Ministerio de Universidades. Si de pronto van a darle un mejor presupuesto, van a dotar de una mejor memoria económica y se va a legislar mejor, no tendría ningún problema. Otra cuestión es esas leyes que propone que efectivamente va a derogar. Y de nuevo yo creo que hay una pregunta que es legítima y que tenemos que hacernos es si esperamos que un partido liberal conservador legisle exactamente como querrían las personas de signo progresista. Y obviamente yo creo que ser demócrata es entender que hay planes distintos y que la vocación legislativa tomará otro rumbo. En el caso, por ejemplo, para ponérmelo todavía más difícil, en el caso de la ley trans, el Partido Socialista propuso enmiendas que no se aprobaron. Es decir, que podría ocurrir que lo que estuviera anunciando el señor Feijóo fuera exactamente adaptar la legislación de la ley trans a la vocación que propuso el Partido Socialista, que, como digo, propuso una serie de enmiendas que no se aprobaron. Entonces yo creo que podría ser prudente, podría merecer la pena esperar a ver cuál va a ser esa formulación, o incluso para seguírmelo poniendo difícil, en la cuestión de la memoria democrática. Yo creo que los grandes modelos de éxito que existen en el mundo de justicia transicional han exigido siempre el que los dos partidos mayoritarios establezcan un pacto o un consenso. Esto hace posible, y ahora no voy a defender del todo a Feijóo porque será altamente improbable que Feijóo capitaneara una ley de memoria democrática que fuera todavía más ambiciosa de la que ha planteado el Partido Socialista y efectivamente este país pudiera darse la oportunidad de que un partido conservador presentara un modelo que fuera efectivamente ejemplar de conciliación y de concordia. Ahora recojo velas y digo, esto va a ser muy difícil. Yo en esto sí estoy con Esther. Parece que lo que está haciendo ahora son guiños efectivamente al electorado de Vox, porque parece que una vez que el Partido Socialista ha abandonado el centro político y los votos del centro van a ir necesariamente ya al señor Feijóo, parece que ahora lo que van a hacer son guiños. Pero como digo, sobre el papel y en la desnudez del enunciado, hay que entender que el mensaje puede ser comprensible. Yo es que ya impugno incluso la base de lo que dices. Un partido liberal conservador. O es liberal o es conservador. Porque en estas cosas que estamos diciendo, en la eutanasia, un partido liberal, como Ciudadanos, apoya la eutanasia. Un partido conservador, vinculado al catolicismo, rechaza la eutanasia. Un partido liberal europeo normal apoyaría la ley de memoria, como la apoyaba Ciudadanos. Un partido conservador español rechaza esta ley de memoria, porque cualquier partido conservador europeo apoyaría esta ley de memoria, como han apoyado leyes de memoria muy similares en Italia los conservadores durante muchísimos años hasta que llega Meloni, en Alemania los conservadores durante muchísimos años, hay leyes muy similares a estas sobre la historia de Alemania, muy similares sobre Nuremberg, sobre montones de cosas que apoyan los conservadores franceses, alemanes. O sea, es que ya empezamos con el problema que tiene el PP incluso de la propia definición. ¿Es liberal o es conservador? Yo lo que le he escuchado hoy a Rajoy, a Feijóo, precisamente porque lo voy a comparar con Rajoy, por eso me viene a la cabeza. Me tiene fascinado y muy interesado, porque yo viví la campaña de Rajoy de 2011 e hizo exactamente lo contrario de lo que ha hecho hoy Feijóo. Exactamente lo contrario. No. Exactamente lo contrario. Yo perseguí, con otros compañeros, por varios sitios de España a Rajoy, que por supuesto no quería dar ruedas de prensa, pero intentábamos eso que hacemos los periodistas, de preguntarle cuando entra en un acto, pegarle unos gritos, a veces lo conseguimos, porque necesitábamos intentar saber si Rajoy iba a derogar la ley de matrimonio homosexual.
y Rajoy no se definía. ¿Qué iba a hacer Rajoy? Partido Popular perdona. Oye, y estaba ahí. Y la del aborto y la de memoria histórica. Te voy a contar. No, te estoy hablando de 2011. La de campaña de 2011. Rajoy, que su partido había recurrido la ley de matrimonio homosexual, como quería el voto, es que esa es la gran novedad de estas elecciones, que está Vox, es que en 2011 no estaba Vox. Como Rajoy quería luchar con el PSOE por los votos en el centro, porque el PSOE estaba en una deriva tremenda de descomposición, después de, en fin, estaba en caída libre el PSOE, quería llevarse el máximo de votos posibles del PSOE. Rajoy no nos decía nada sobre el matrimonio homosexual. ¿Lo va usted a derogar? ¿Lo va usted a derogar? Ya veremos, esperaré al Tribunal Constitucional. ¿Qué va usted a hacer con el aborto? Ya veremos, esperaré al Tribunal Constitucional. No se mojaba en nada, y entrevistas como la de hoy de Rajoy hay un montón en Onda Cero y en todos los medios de ese día en los que no se mojaba en nada. Se mojó en una entrevista en el último día en El País, recuerdo que se mojó sobre la ley de dependencia, diciendo que tenía que acabar con la dependencia porque estaba mal financiada, y el escándalo que nos montó Rajoy porque titulamos el periódico con eso y dijo: yo no he dicho eso. No quería mojarse en nada. Y hoy Feijóo, sorprendentemente, y no en la línea del Feijóo tradicional, que no se moja nunca, se ha mojado bastante. ¿Y por qué se ha mojado bastante? Y voy a eso. ¿Por qué se ha mojado bastante de la eutanasia, la ley de educación, todas las cosas que ha dicho la ley trans? Porque efectivamente existe Vox, está buscando el voto de Vox y sabe que va a tener que gobernar con Vox, y eso cambia todo. Porque lo que hizo Rajoy, que es escaquearse para el público conservador que existe y muy potente en España, escaquearse con el aborto, se cargó nada menos que a Gallardón por no cambiar la ley del aborto, escaquearse con el matrimonio homosexual, que hasta fue a bodas homosexuales después de haber recurrido eso. Lo que hizo Rajoy, ahora Feijóo no lo va a poder hacer. Diego, porque va a gobernar con Vox. Venga, Garrocho. No, muy brevemente, introducir los matices, es decir, que la cuestión, por ejemplo, estando en parte de acuerdo, es decir, o sea, sí creo que tener de pronto una vigilancia a tu derecha va a hacer el que efectivamente se le exija el ser mucho más vehemente a la hora de adoptar posiciones conservadoras. Lo que creo es que no toda derogación tiene que estar atraída por Vox. Por ejemplo, señalábamos la cuestión de la ley de educación. Yo mañana, si pudiera, derogaba la ley de educación. Y creo que me parezco muy poco a Vox. Es decir, que hay derogaciones que son legítimas, y que son legítimas porque cabe un juicio técnico. Es decir, es posible, podemos concebir que exista un político responsable que entienda que esta ley de educación es mala. Yo digo que sí, porque además me dedico a educar y creo que es mala. Creo que la ley de universidades es mala, lo puedo defender, y no creo, insisto, que yo tenga ninguna semejanza con Vox. Lo único que quiero decir es, creo que podemos plantear o roturar una colección de matices que nos puede llevar a pensar que efectivamente hay una serie de leyes o de propuestas que tienen que ver, digamos, con un posicionamiento más conservador identitario y que se las puede exigir Vox. Y por cierto, Vox dice lo mismo que dice Esther Palomera: a la hora de la verdad no se va a atrever. Esto es curioso, vamos a salir si efectivamente es capaz de formar gobierno y gobernar. Veremos si cumple o no cumple su palabra y qué desgaste le genera cumplir o no cumplir su palabra. No será el primer presidente del gobierno que cumple o no incumple su palabra. Pero insisto, creo que en ese modelo de derogación, que creo que a veces vamos un pelín con brocha gorda, es decir, que cuando se plantea la posibilidad de derogar parte de la iniciativa legislativa del Partido Socialista, no todo tiene que ver con Vox, y yo creo, por ejemplo, que puede haber muchísimos socialistas que estarían de acuerdo, por ejemplo, introduciendo los matices que había introducido el Partido Socialista en la ley trans, o derogando la rebaja del delito de malversación. Conozco a muchos socialistas y a gente a la izquierda del socialismo que cree que no hay que rebajar las penas a los malversadores, y mucho menos a los amigos malversadores. De modo que, como digo, creo que podemos introducir una colección de matices a la hora de evaluar cada una de las leyes que se van a derogar. Bueno, yo no creo que Feijóo estuviera pensando en atender las enmiendas del Partido Socialista cuando ha hablado de derogar la ley trans, sinceramente. Como tampoco creo que se pueda hablar de una modificación o de una derogación o de una redacción de una nueva ley de memoria democrática ejemplar, como tú has dicho, Diego, teniendo la dependencia que tiene el señor Feijóo de Vox en este momento, y va a tener, porque si en algo podemos estar de acuerdo en esta tertulia esta noche es que el Partido Popular no va a alcanzar la mayoría absoluta, ¿no? En esto podemos estar de acuerdo, a no ser que las encuestas nos estén engañando. Por lo tanto, hablar de Garrocho dice que no lo tiene tan claro, está haciendo el gesto de no tenerlo tan claro, Diego. Mayoría absoluta es imposible. Que tengan que gobernar necesariamente con Vox, creo que como saquen 150 y pico escaños y no es imposible,
ese escenario puede llegar. Saldremos de dudas en Pues 2 con meses. 150 y pico escaños y sin Vox y sin tejer alianzas con el nacionalismo vasco-catalán. Eso ya no, ahí ya no me meto. Tú dime a mí cómo se puede gobernar, no lo sé. Por cierto, hablando de las elecciones generales, hemos escuchado a las 10 al presidente de Canarias en funciones, Ángel Víctor Torres, confirmar que se va a quedar en Canarias en la oposición, que no va a ir en las listas a las generales a pesar de las voces de su partido que se lo pedían, y a diferencia de lo que sí van a hacer, por ejemplo, la presidenta saliente de Baleares, Francina Armengol, que sí encabezará la lista a las generales. Javier Lambán, presidente en funciones de Aragón, también ve su futuro ya en Madrid. No se va a quedar a liderar la oposición a Jorge Azcón, va a ser con toda probabilidad senador autonómico. Y en el mismo desayuno en que Lambán les ha contado eso a los periodistas, les ha dejado claro también que a lo que se va a dedicar a fondo es a evitar que Pilar Alegría sea la próxima secretaria general del PSOE de Aragón. Dice que va a pelear porque la futura dirección del partido emane de Aragón, sin imposiciones de Ferraz. Como si Pilar Alegría no hubiese emanado de Aragón, como si no fuera tan aragonesa como el propio Lambán. Bueno, empiezan los movimientos internos en el PSOE por ocupar espacios ante lo que pueda venir. Publicas hoy, Palomera, un artículo bien interesante que dices que hay gente ya en el PSOE que empieza a salivar con la idea de pasar a cuchillo orgánico a Sánchez y a lo que supone Sánchez. Dices, los que no olvidan, los que fueron algo y dejaron de serlo, los que guardan en la memoria agravios u ofensas, los que fueron apartados con sutileza, los que fueron apartados por la fuerza y los que nunca se han ido, están maniobrando ya contra un Pedro Sánchez al que dan por amortizado antes del 23J. Está muy bien esto que has dicho de que están salivando, es verdad. Yo creo que han precipitado el ajuste de cuentas. Hay un amplio sector del Partido Socialista que está ya en el 24 de julio y no en el 23. A mí me parece que esto es ir al suicidio colectivo, pero es cierto que cuando los partidos o los líderes ganan elecciones no se escucha una mosca alrededor, y cuando las pierden, pues esto de las lealtades, los proyectos colectivos, los afectos, brillan por su ausencia y empiezan las maniobras subterráneas a las que son tan dados en el Partido Socialista. Pero sí quisiera decir algo de lo que has dicho de Lambán, si me permites. Claro. Efectivamente, la presidenta de Baleares y la presidenta de La Rioja, el alcalde de Valladolid y algún otro que ha sido derrotado en las elecciones del 28 de mayo van a ir en las candidaturas al Congreso, pero yo creo que lo de Lambán es más una aspiración. Creo que es más una aspiración. Él efectivamente no se va a quedar en la oposición en Aragón y tiene intención de venir al Senado. Ahora, yo recuerdo cómo se elaboraron las listas electorales anteriores en el Partido Socialista, que se aprobaron en asambleas, comités locales, comités regionales, y cuando llegó a la Comisión Federal de Lista, incluso en el Comité Federal, que tenía que aprobar definitivamente las listas, se introdujeron modificaciones. Ojo, que hay un matiz importante ahí, Palomera. Hay un matiz importante. Yo creo que Lambán, que sabe perfectamente esto, ante la posibilidad de que Ferraz lo tache de la lista, lo que ha dicho hoy es que él quiere ser senador por designación autonómica, que hay quien te designa es el Parlamento de Aragón, que son los socialistas aragoneses. En ese caso puede encontrar un resquicio. Ahora, en el contrario, me sorprendería mucho que en las listas que va a aprobar el Comité Federal fuera a ir Javier Lambán de número 1 al Senado por su circunscripción. Se está aquí todo. Pero sí, ciertamente en estos días, desde el 28 de mayo, el PSOE es una olla a presión, pero de socialistas históricos, de no históricos, de recientes, de remotos, de gente que hasta hace 4 días era de la estricta confianza del presidente del gobierno. Y, hombre, yo la verdad es que no sé lo que va a pasar el 23 de julio, como no lo sabemos ninguno, hasta que no se haga el recuento de las urnas. Pero tal y como se están planteando las cosas desde diferentes sectores del Partido Socialista, lo del 1 de octubre de 2016 nos puede quedar como una batalla menor en la historia del Partido Socialista. Parece que el PSOE no ha aprendido de sus propios errores, ¿no? Y es verdad que hay una dirección... Hay una dirección actual que está dispuesta a encarar un relevo ordenado y un congreso cuando se tenga que producir de forma serena y tranquila, pero hay otros que no están por la labor porque están pasando a cuchillo ya. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Vamos a ver, vamos al Ministerio de Justicia porque los interlocutores del Ministerio, los funcionarios que están negociando con el Ministerio para evitar la huelga de los funcionarios de justicia, se han encerrado en el Ministerio. Van a pasar la noche allí.
Sí, se han encerrado esta tarde, Aimar, al filo de las 9 menos cuarto, y ahora han decidido pasar la noche en el Ministerio de Justicia. Son los 4 miembros del Comité de Huelga de los Funcionarios que han mantenido hoy la tercera reunión con el departamento de Pilar Llop y ha terminado sin acuerdo. La cita empezaba a las 12:30 y las conversaciones se rompieron a las 9 menos cuarto. Los sindicatos consideran inaceptable que Justicia se niegue a aprobar un incremento salarial, como ha hecho con letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales. El Gobierno entiende que tras la convocatoria de las elecciones generales de las que estabais hablando hace un momento y de que, bueno, haya habido autonómicas y municipales, haya gobiernos autonómicos en funciones, pues la situación ha cambiado radicalmente. No se puede negociar en este contexto, dice el Ministerio de Justicia, una subida salarial. Los paros parciales de los funcionarios empezaron en abril. Desde el 22 de mayo se han convertido en una huelga general e indefinida. Para el comité, el secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez, ya no es un interlocutor válido para la negociación por su intransigencia, dicen, su negativa al diálogo y a la negociación y su incapacidad para solucionar conflictos. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La borrachera democrática. Los poderes fácticos son sectores de la sociedad al margen de las instituciones políticas que ejercen una gran influencia debido a su capacidad de presión. El poder fáctico no coincide necesariamente con el aparato formal del Estado, pero puede influir en él por esa posibilidad de presión. En cada sociedad hay unos poderes fácticos distintos en la medida que esas sociedades van cambiando. Durante el franquismo y la transición, los poderes fácticos tradicionales en España fueron la banca, la iglesia y los militares, que ejercían de facto un gran poder. A la vista de cómo se desarrolla la vida pública en los últimos tiempos y del desarrollo de las campañas electorales, se podría decir que los nuevos poderes fácticos son los jueces, los medios de comunicación y las encuestas, que tienen capacidad de determinar la agenda política. Hace casi 30 años, cuando era más intelectual que empresario, el francés Alain Men desarrolló esta idea. Cuando los 3 poderes, la justicia, el periodismo y los sondeos entran en resonancia, se genera una borrachera democrática. Para Men, la opinión pública de la primera parte del siglo XXI es lo que la clase obrera en el alba del siglo XX. Una realidad, un mito y una psicosis. Todos los días hay suficientes ejemplos de ello. Punto y 25. Abrimos ya el larguero con novedades sobre el futuro de Messi, Carreño. A las 11:30 contamos alguna. No me vas a adelantar nada, ¿no? Ni pío. Ni pequeño spoiler. Así me tortures. Ni un cebito. Ni aunque me enfoques con todas las luces que tienes aquí en el estudio. Vamos a por ello. Esther Palomera, Diego Garrocho, Carlos Cue. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Hasta Buenas noches. Nada de nada, Carreño. Nada. 1:30 en punto. Al Madrid. Hora 25. Con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.